Se ha comentado últimamente con mucha fuerza que el gobierno del próximo presidente de Estados Unidos está dispuesto a enviar al ejército a México para enfrentar los carteles del narcotráfico, con esto de que quiere convertir y hacer que los narcotraficantes sean vistos como terroristas. Bienvenidos, hermanos mexicanos, a un nuevo video. Una reportera, o sea, una periodista extranjera, vino a la mañanera a querer intervenir, a querer poner situaciones incómodas, preguntas raras hacia la presidenta. Dejen en la caja de comentarios de dónde es esta reportera, de qué nacionalidad. Muchos dicen que es venezolana, otros cubana, no tengo la certeza, pero Claudia Sheinbaum, como siempre, respondiendo al pie de la letra, una genia total. Dale me gusta y a compartir, y esta entrevista, que la verdad que fue muy bueno el mano a mano, arranca así. Gracias, Presidenta. Buenos días. Soy Aisa García del Canal Internacional Telesur. A mí me interesaría profundizar más en la universidad. ¿De qué dependerá de que lleguen a más y más estados? Digo, siendo un modelo único, tan diferente y que ha tenido éxito aquí en la Ciudad de México con 6 lugares, ¿de qué va a depender? ¿Cuántos estudiantes más podrán entrar a la universidad? ¿Cuántos profesores tendrán oportunidad de trabajar? ¿Qué tan grande puede convertirse la Rosario Castellanos a nivel nacional? El objetivo es llegar en el sexenio a 300,000 espacios más de educación superior. Por decirles algo, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene alrededor de 120,000, si mal no me equivoco, en licenciaturas, o 100,000. Sí, alrededor de 120,000, si no, mañana lo corregimos, lo revisamos hoy. El Tecnológico Nacional de México, que es la institución con más matrícula, tiene, Mario, 600,000 estudiantes. Se estima que se requieren como 1,000,000 de espacios más para que todos los estudiantes que salen de educación media superior puedan tener universidad en todo el país, en algunas regiones más, en otras menos. Entonces nuestro objetivo es 300,000, probablemente lleguemos a más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la Rosario Castellanos, la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la Universidad de la Salud, las universidades Benito Juárez y otros espacios que puedan ocupar el Tecnológico Nacional de México y las universidades públicas estatales. Pero por lo menos de los primeros 3 sistemas van a ser los 300,000 estudiantes, más el TEC-NM, ¿no?, que tiene una parte, de esos 4 sistemas. ¿Cómo se logra? Invirtiendo y haciendo las escuelas. ¿Dependerá de los estados? ¿Perdón? ¿Dependerá de los estados también? Sí, no, el recurso es federal. Ah, federal. El recurso es federal. Vamos a firmar un convenio con la Ciudad de México porque hoy la Universidad Rosario Castellanos es de la Ciudad de México. Vamos a firmar un convenio para que todos los campus sean parte de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, los profesores, toda la nómina educativa, pues sea parte ya de la nómina federal. Muy bueno eso es lo que está explicando, que todo sea federal para todos los estados. Esta periodista tiene pinta que, si no me equivoco, es cubana. Ahí las últimas terminaciones de sus preguntas, el acento, corríjanmelo si, pero creo que es cubana. Nada, interesante sobre el estudio en México, que la gente en México es muy inteligente. Hay niños que son súper dotados en cuanto a la ciencia, y eso es para aplaudir. Y además las nuevas universidades. Iniciamos en Comitán y en Tijuana porque los estados de la República nos dieron instalaciones. Entonces estamos haciendo un llamado a todas las y los gobernadores a que nos den sedes
para que no tengamos que invertir en infraestructura, en nueva infraestructura. Hay mucha infraestructura que no se está utilizando en lo que se requiere, o burocracia que puede ser adaptada perfectamente para una universidad. Entonces va a haber en los 32 entidades de la República la presencia de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, evidentemente con el apoyo de las y los gobernadores. Gracias, Presidenta. De aquí quiero irme a un tema que yo creo que toca a la Secretaría de Economía, pero es un tema, fíjese, en países como Alemania, España, Francia y algunos de América Latina, se ha venido facilitando y fortaleciendo el cooperativismo con regulaciones que estimulan la economía social, y en México, en los años neoliberales, justamente se hizo lo contrario. Aumentaron las regulaciones, lo cual ha desestimulado enormemente el cooperativismo y el desarrollo de la economía social, y también ha debilitado el sector. La semana pasada en la India hubo una cumbre mundial sobre esto, y Naciones Unidas decretó que 2025 va a ser el año de las cooperativas, del fomento de las cooperativas. A mí me gustaría saber si este es un tema que a usted le gustaría, por ejemplo, impulsar en ambas cámaras del Congreso, mecanismos que modifiquen las actuales regulaciones, que son regulaciones de la época neoliberal, y que apoyen el desarrollo de las cooperativas en el país. Sí, lo vamos a impulsar. Una de las áreas donde estamos iniciando es en las mujeres que se dedican a la limpieza de edificios, y vamos a empezar con los edificios públicos. Lo hice cuando fui jefa delegacional de Tlalpan. Ya en la ciudad no pudimos avanzar más, pero ahora es el objetivo. Katy Monreal tiene esta tarea. Ella es la directora del Instituto Nacional de Economía Social, así se llama, y ella está trabajando justamente en la parte normativa, pero además en que las mujeres, por ejemplo, que están en la limpieza aquí en Palacio Nacional, que son contratadas a través de una empresa, ellas mismas hagan su cooperativa. Se capaciten, se formen y puedan tener, primero, condiciones laborales mejores, y que lo que se paga a una empresa, pues no se vaya la ganancia a la empresa que contrata personal, que a su vez da el servicio, sino que ellas mismas puedan otorgarlo y formar parte de este proceso. Requieren una capacitación, una formación, requieren sus propias administraciones, pero estamos en ese proceso. Es impresionante cómo se fija en los de abajo, en los trabajos que más se necesitan hoy en día, un trabajo que se paga muy poco, es increíble, pero sí, se paga muy poco. Y la presidenta está pensando un plan para tratar de fortalecer eso, muy bien en pensar en los trabajos más dignos. En la idea de que todas las empresas que son contratadas por el gobierno federal para limpieza, acabemos con que sean cooperativas, principalmente de mujeres. También hay hombres que se dedican a esta tarea, pero principalmente de mujeres. Y en otras tareas también en donde debe promoverse las cooperativas. México tiene grandes ejemplos de cooperativismo que han dado muchísimos resultados. Presidenta, hay otro tema, no sé si sea oportuno hablar algo del presupuesto que se me quedó ahí en el tintero, y es que hoy salieron unas gráficas sobre el presupuesto que se destina a los institutos nacionales de salud, y pareciera que se les va a dar como 4,000 millones de pesos menos. ¿Eso es cierto? Es que está en IMSS Bienestar. La SINSAE ya es parte del IMSS Bienestar. Eso es importante porque en el presupuesto total, todavía hasta el año pasado, INSABI, digamos, permanecía como lo que antes era la aportación, antes era el Seguro Popular, después fue el INSABI, que sí construyó algunos centros de salud y hospitales,
pero seguía siendo un mecanismo de transferencia de recursos económicos a los estados. El IMSS Bienestar es una nueva institución pública federalizada a partir de convenios con los estados que se encarga de la prevención y la atención a la salud. Los institutos de salud ya son parte también del INSABI. La compra de medicamentos emergente de la que ha hablado el maestro Eduardo Clark aquí en la mañanera, que se está haciendo para algunos medicamentos que son indispensables, y la compra de medicamentos para el 2025 y el 2026, ahí están incluidos los institutos de salud que están en la SINSAE y también hospitales que están en esta coordinación. Entonces, por eso aparece como que es menor su presupuesto, pero no. Escuché también declaraciones del director de cardiología, no disminuye el presupuesto, está integrado en el IMSS Bienestar. Ahora la periodista dice, pareciera, van a hacer preguntas sin sentido. Y bueno, Claudia Sheinbaum siempre se la responde a todas, a todas. Y si no, algún colaborador le ayuda con la respuesta, no es que le ayuda, pero le da datos, y eso es muy importante. Está todo muy bien encaminado con esta presidenta, muy bien. Y los medicamentos que requieren, ahí están integrados. Finalmente, Presidenta, me gustaría hablarle del tema que se abordó de Donald Trump, que es el tema que todos los días ocupa últimamente la mañanera. Se ha comentado últimamente con mucha fuerza que el gobierno del próximo presidente de Estados Unidos está dispuesto a enviar al ejército a México para enfrentar los carteles del narcotráfico, con esto de que quiere convertir y hacer que los narcotraficantes sean vistos como terroristas. Mi pregunta es saber hasta dónde está dispuesta la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno a negociar este tipo de temas, como de que se permita que el ejército de Estados Unidos intervenga en México. En la llamada que tuve con el presidente, primero no, en la llamada que tuve con el presidente Trump, hablamos del tema de seguridad. Él me preguntó, ayuda. ¿En qué le podemos ayudar? Por supuesto que en su momento hablaremos del tema de las armas que entran desde Estados Unidos a México, a nuestro país, que es un tema que hemos estado planteando ya desde hace tiempo y que en su momento planteó el presidente López Obrador en estos diálogos de alto nivel. Pero yo le expliqué que tenemos un gabinete de seguridad muy competente, coordinado por Omar García Harfuch, incluso le hablé de su historia, de Omar, del atentado que él recibió y cómo tiene una historia de mucho profesionalismo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la ciudad y ahora a nivel federal, del general secretario, del almirante secretario, de la coordinación que estamos haciendo. Y le planteé que con respeto a nuestras soberanías era muy importante que compartiéramos información, que hubiera las labores de inteligencia y investigación respetando nuestras soberanías y que en eso podíamos colaborar de manera muy importante y en otros temas. Y estuvo de acuerdo. Él planteó que le parecía muy bien y que en su momento ya platicaríamos. Pero por supuesto que no estamos de acuerdo en una invasión, una presencia de este tipo. Incluso con el presidente López Obrador hubo mucho más control de la presencia de las agencias estadounidenses en nuestro país, lo cual se va a mantener. Pero es importante que nuestro gabinete de seguridad tome en el momento oportuno coordinación con el asesor de seguridad del presidente Trump para poder hablar de estos temas, que es importante que siempre haya coordinación. Por cierto, el sábado que estuve en Monterrey, no fue en Monterrey, en otro municipio, en Nuevo León, hablamos ahí de varios números, una numeralia muy importante.
de la contribución de las y los mexicanos en Estados Unidos. Y quisiera presentárselos. Estamos haciendo un trabajo muy importante y hace como una semana me puse en contacto con la doctora Viridiana Ríos, Viri Ríos, ¿sí se llama Ríos? Sí. Ella en algunas cosas no estamos de acuerdo, pero en muchas cosas estamos de acuerdo. Yo la considero una economista de primera, analiza también las políticas públicas, y le pregunté a ella si tenía datos. De hecho, ella hace una publicación el día de hoy en uno de los diarios sobre la contribución de las y los mexicanos en Estados Unidos, y vale la pena mencionarlo. Eso dijo el otro día, que iba a traer los datos, y cumplió, de las personas mexicanas que viven en Estados Unidos, y que iba a mostrar datos certeros que sí favorecen a Estados Unidos, porque el mexicano es muy trabajador y está a la vista. Ahí va a mostrar los datos. Por este tema de las deportaciones, de que se criminaliza a las y los migrantes, y son datos muy relevantes, porque a veces hablamos de la contribución de nuestros hermanos, hermanas, héroes y heroínas, a México, con las remesas que envían a sus familias y a nuestro país, y cómo contribuyen al desarrollo de México, con alrededor de 60,000 millones de dólares. Pero lo estamos trabajando. En su momento haremos también una comunicación, pero miren, a ver, préstame el micrófono para mí. Impresionantes datos, Son datos de muchísimas fuentes que trabajó ella, Viri Ríos, y que me las envió, y que ella va a estar también pues hablando de esto. Entonces es relevante, y además nosotros estamos trabajando otros datos, y es importante porque son publicaciones académicas que tienen el sustento para dar esta información. El Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos crea empleos en Estados Unidos. Las empresas de Estados Unidos que invierten en México se vuelven más productivas, lo que les permite que por cada 131 empleos creados en sus filiales mexicanas generen 333 empleos en Estados Unidos. El trabajo inmigrante crea empleos en Estados Unidos porque aumenta los ingresos de las empresas. Por cada 10 inmigrantes que existen en la fuerza laboral de Estados Unidos, se crean entre 1 y 2 empleos para nativos de Estados Unidos. La inversión de mexicanos en Estados Unidos crea 123,000 empleos en Estados Unidos. Adelante. Impresionante. Adelante. Fíjense, las y los mexicanos que trabajan allá, sea que tengan documentos o no, el 20% o poco menos del 20% lo envían en remesas, pero el 80% de sus ingresos lo invierten en Estados Unidos. 80% de los salarios que las y los trabajadores mexicanos ganan en Estados Unidos se consumen en Estados Unidos. Si las y los trabajadores mexicanos dejaran de consumir en Estados Unidos, la economía se contraería en 1% del PIB en Estados Unidos. Eliminar el consumo de las y los trabajadores mexicanos sería equivalente a destruir el valor generado por la totalidad de la agricultura, la pesca y la silvicultura en Estados Unidos. Estos datos son impresionantes. Yo siempre lo he dicho, Estados Unidos le tira la mala onda a México y Estados Unidos depende de México. Los datos son certeros, están a la vista. Sin México no son nada los Estados Unidos. Pueden tener la plata que tengan, pero la gente mexicana es trabajadora. Y sí está a la vista. Y siguen los datos, faltan más. La que sigue. Aquí está. Mirá. Adelante.
El 52% de los salarios de migrantes mexicanos pagan seguridad social en Estados Unidos. Si la migración legal se redujera en 50% a lo largo de 10 años, la deuda del Seguro Social aumentaría en 13% en Estados Unidos. Estos son datos de publicaciones académicas. Si la migración aumentara en 200,000 inmigrantes al año, la solvencia del Seguro Social se extendería por 2 años, aumentando sus reservas en 284,000 millones a lo largo de 10 años. Los migrantes indocumentados contribuyen con 13,000 millones de dólares al año al Seguro Social. Como no tienen documentos, pues muchas veces no reclaman los beneficios de la seguridad social. Entonces el 92% de ese dinero termina beneficiando a las y los estadounidenses. La terminación del DACA, aprobada por Trump, reducirá las contribuciones a la seguridad social en 19.9 mil millones de dólares a lo largo de 10 años. Son algunos de los datos, los vamos a poner en las redes. Gracias, Presidenta. Esta publicación, porque es importante que las y los estadounidenses sepan lo que valen los mexicanos. Las y los mexicanos, pero las y los estadounidenses, cómo contribuimos y cómo contribuyen las y los mexicanos que viven en Estados Unidos a la economía de las y los estadounidenses. Tremendos datos, Presidenta. Por último, ya rapidito, le quiero preguntar sobre Izazaga 89, ese operativo que se realizó recientemente, si se van a tomar otras acciones contra el contrabando y para la producción de los productos nacionales. Sí, son acciones que está tomando, en este caso, Secretaría de Economía, en colaboración, coordinación con el gobierno de la ciudad. Pues si es necesario, seguiría. Bueno, gente, ahí termina el video. La verdad que impresionante cómo habla Claudia Sheinbaum, siempre respondiéndole todos a estos reporteros que vienen a tratar de generar un malestar en la gente, como que Claudia Sheinbaum esas preguntas supuestamente ellos piensan que no la va a responder y termina respondiendo con datos, ahí mostrando en la pantalla. Es impresionante, ¿eh? Qué presidenta, encima habla todos los días. Eso es trabajar por un país, ¿eh? Acá no pasa. Que hablen así todos los días es imposible. Si lo hacen una vez por mes y con suerte. Pero bueno, eso demuestra el interés, el estudio que tiene, te das cuenta. Y nada, yo creo que lo que dijo de los mexicanos que viven en Estados Unidos, que ayuda, porque casi todo el salario que ganan los mexicanos en Estados Unidos, el 80% queda ahí, solamente el 20% se viene para México. Ya lo he dicho siempre, Estados Unidos sin México no sería nada. Obviamente lo mismo le pasa a México, que sus mayores exportaciones son hacia los Estados Unidos. Pero México tiene todo. El día de mañana, si quieren librar a Estados Unidos, lo puede hacer tranquilamente. En cambio, los gringos no pueden. Nos vemos en la próxima, gente. Se los quiere mucho. Chao.